Muy buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Eric Valles y este es nuestro primer capítulo del Ace Café Bogotá Podcast. Esta será nuestra modalidad de podcast, pero les quiero comentar que también tenemos un proyecto paralelo de tipo audiovisual. El día de hoy les hablaremos de cómo el mundo cinematográfico influyó en el corazón del motociclismo inglés, el cual a futuro abriría las puertas a las nuevas generaciones, los Stone Up Boys del Cafe Racer. El cine marcó uno de los grandes hitos en la sociedad norteamericana en los años 50, pero esto iba de la mano de grandes efectos que tendría la brecha generacional de los 50. Las nuevas generaciones buscaban una nueva manera de vivir la vida, nuevas experiencias, nuevas vivencias. El tema es que una década antes estábamos presenciando uno de los grandes horrores de la historia de la humanidad y sería el segundo de los grandes horrores del siglo XX, por lo que la sociedad en general entraría en una especie de retardo en el que no se sabría qué era lo que habría después, cómo poder escribir poesía después de la Segunda Guerra Mundial, cómo hacer cine después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fueron las grandes incógnitas que nos había dejado la Segunda Guerra Mundial, pero que gracias a una generación que quiso salir adelante después de la destrucción total, pudimos presenciar los grandes cambios. Los jóvenes de la década de los años 50 buscaban una nueva onda musical, buscaban también un nuevo tipo de cine que se identificara con las generaciones que acaban de llegar, esos adolescentes que querían tener una nueva moda con la que se identificasen. Es por eso que el quinto escalón del siglo XX fue el inicio para que esa grieta generacional definitivamente estallara de la mano del movimiento de la contracultura que se viviría en los años 60. El papel del cine es crucial durante esta década debido a que retrataría la vida de los adolescentes durante esta década. En principio, los grandes conservadores de la sociedad de Estados Unidos en los años 50 acusaban de buscapleitos, de rebeldes sin causa a los adolescentes de la época, que curiosamente trataban de tener un poco de felicidad en un momento en el que la situación estaba cambiando para bien en Estados Unidos, debido a que Estados Unidos no sufrió ningún daño de consideración durante la Segunda Guerra Mundial, al contraste del territorio europeo, que se vio dañado en más del 90%. Las grandes ciudades fueron bombardeadas. El caso de Londres es un caso claro. Las ciudades en Alemania fueron quemadas casi totalmente, y eso refleja dos cosas: la sociedad norteamericana estaba en pleno vuelo para poder disfrutar toda la gran cultura y bonanza que se vendría de los años 50. Ahora, ¿qué pasa? La situación en Inglaterra era realmente una situación crítica. El plan Marshall se había ejecutado durante la posguerra para poder levantar a aquellos países que quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los espacios de vida, los espacios de familia, eran espacios a que aún no se encontraban del todo arreglados, del todo encontrados en esa manera que la familia pudiese desarrollarse. Además, tenemos el efecto de los hijos de la Segunda Guerra Mundial, los hijos que nacieron sin un padre, aquellos padres que murieron en el desembarco de Normandía, que murieron en Iwo Jima, que murieron en el frente del norte de África, en Italia, en el retroceso de los nazis hacia el centro de Alemania. Y así vamos a encontrar que muchos de estos hijos, esos muchachos, esos adolescentes, van a nacer sin una figura paterna. El asunto aquí, y es como lo retrata Roger Waters en muchos de sus discos con Pink Floyd, es ese espacio, esa desesperación que nos va a generar ese proceso de la posguerra.
Entonces el cine se va a encargar de llevar de una manera fantástica todos estos temas sociales a la pantalla y de lo que querían los adolescentes también, que era ese cambio generacional que todo el mundo quería. Por eso los conservadores en Estados Unidos, volviendo al tema de Estados Unidos, es que ellos veían a los motociclistas como pandilleros, como buscapleitos y sencillamente como rebeldes sin causa. Entonces es curioso porque la figura que utilizaría el cine en Estados Unidos en el caso de The Wild One, como ya veremos más adelante, sería esta figura que le añadiría más leña al fuego. Ahora, ¿por qué le añadiría más leña al fuego? Es una sociedad que ya está convulsionada en Inglaterra, pero en Estados Unidos están desarrollándose otras dinámicas, claro está. El asunto aquí es que esta ola cultural que va a invadir las islas británicas viene de Estados Unidos. Entonces, la película de The Wild One, en la que Marlon Brando hace el papel de el jefe de esa pandilla de motociclistas llamada The Black Rebel Motorcycle Club, le daría una estocada, un golpe casi que de muerte a esa brecha que se abriría en Inglaterra en los años 50, que para muchos conservadores ingleses sería como el propio Boston Tea Party en playas inglesas. Como es bien sabido, durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, la única manera que podía comunicarse con el resto del mundo era de vía marítima y de la mano de Estados Unidos. El cerco alemán para que Inglaterra no se pudiese comunicar con el resto del mundo fue tan efectivo que la única manera de poder llevar víveres a la isla fueron los víveres que traían los estadounidenses en cada una de sus flotas. El efecto que generó la Luftwaffe, por ejemplo, atacando las grandes ciudades como Londres, Liverpool, Manchester, Bristol, Birmingham, le daría un poco de transición a los ingleses de tener que vivir bajo tierra la mayor parte de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que desarrollaron toda su cultura bajo tierra. Y bajo tierra vivieron la música que traían de Estados Unidos, el cine, los cómics, todo el influjo de cultura que traían de Estados Unidos. ¿Y por dónde ingresó todo este influjo de cultura? Como lo mencionamos ya, por vía marítima. En Liverpool ingresó por el Albert Dock y por Bristol, que es la capital musical de Inglaterra. Entonces, la música afroamericana como el blues y sus hijos, que serían el rock and roll, el rockabilly, se tomarían el corazón de los adolescentes de la isla. Ya entrando durante los años 50, claro está, ¿no? Y ahora le llegaba el turno de la moda para que la moda se tomara la isla. Toda la estética derivada de este típico cowboy de los Estados Unidos aplicado ya a motociclistas sería esa versión de los pantalones vaqueros o los jeans, como los conocemos aquí, una chamarra de cuero y bueno, todo esto reflejado con unas botas altas muchas veces que se utilizan en el ejército, y era el reflejo también de cómo la sociedad comenzó a adaptar todos esos utensilios utilizados en la Guerra Mundial, desde botas, cascos, elementos de tanquistas. Hay un ejemplo muy claro y es que los Tone Up Boys, que fueron los creadores del movimiento del Café Racer, se inspiraron en las chaquetas de los tanquistas alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces utilizaban los cortes que se utilizaron en esas chaquetas para crear después el símbolo de las chaquetas que utilizarían en el Café Racer. Entonces eso sería un ejemplo clarísimo de cómo durante el periodo de la posguerra se utilizarían todos esos elementos que aterrorizaron de cierta manera a los ingleses y los utilizaban en sus prendas. Más adelante, con el movimiento del punk, vamos a ver algo muy parecido de propios punk utilizando esvásticas, camisetas rojas con esvásticas, y digamos que en esta época
la intención era llamar la atención, era también hacer un llamado a las instituciones en un acto de rebeldía total. Entonces vamos a ver reflejado todo este tema. Ahora, ¿qué pasa? Los Black Rebel Motorcycle Club, esa pandilla de buscapleitos que sacudieron Hollywood en el 53, historia verdadera. Eso ocurrió en California de 1948 y la película del Wild One fue censurada en el Reino Unido hasta noviembre de 1967 y entraría dentro de la categoría X en todos los cinemas. Esta clasificación se dio en medida debido a que la película era una aberración para los conservadores de la época. Bueno, aún lo es, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. La película resaltaba puntos como el desafío a la autoridad y actitudes que reflejaban el desorden social. Todo esto, a lo claro, en boca de la sociedad goda de esa época. Para entonces, la situación ya era muy complicada y la estigmatización de los motociclistas vino en aumento. Y era tal el punto de que Triumph, que eran la gran insignia del motociclismo inglés de la época, junto con Norton, Vincent, BSA, comenzaron a levantar la voz porque las motocicletas que aparecían en el filme eran de Triumph. Pues entonces, como ya les mencioné, Triumph levanta la mano y se pone en contra del estreno de la película The Wild One en Inglaterra. Y el punto era el siguiente: Triumph era una de las marcas insignias del mercado inglés en torno a las motocicletas, y en Inglaterra reflejaba esa típica moda inglesa de titiness, ¿sí?, de elegancia y el reflejo del poder adquisitivo, cosa que en Estados Unidos le dieron la vuelta totalmente, porque pues ya como vimos, esta maravillosa Triumph Thunderbird 60 fue el modelo utilizado en la película de The Wild One. Esa fue la moto que utilizó Marlon Brando y se convertía en un ícono. En ese momento la marca Triumph no vio como tal el potencial que tenía, sencillamente apoyó al gobierno británico para que censuraran la película, y ya durante los años 60, cuando se comienza a hacer todas estas motos Frankenstein, que ya en otro capítulo les explicaré qué son estas motos Frankenstein, se comienzan a utilizar esas motos antiguas de los 50 y del periodo de la posguerra, y se comienzan a hacer motocicletas con el motor de una, el chasis de otra, el tanque de otra, y así fue naciendo el Café Racer en esa parte. Entonces, gracias a eso tenemos presente lo que significa este film en la cultura inglesa, la cual sería adoptada por los denominados Ton Up Boys, los precursores del Café Racer. Finalmente, dando así conclusión a este capítulo del podcast sobre la influencia del cine en el Café Racer y este pequeño bonus que dimos al final, podemos decir que la manera en la que nace la estética y el corazón de la cultura del Café Racer se debe a gran parte a la cultura cinematográfica de los Estados Unidos en los años 50. En este caso mencionamos la película The Wild One, pero también tenemos otras influencias, como la película Rebelde sin Causa en 1955, con la maravillosa actuación de aquella estrella del cine que no pudo marcar un hito mayor debido a su temprana edad, James Dean, que moriría el mismo año en el que se estrena este gran film, 1955. Este ha sido nuestro primer capítulo del Ace Café Bogotá Podcast. Quisiera que nos comentaran para ustedes cómo influyó el mundo del cine en la cultura Café Racer y a la historia del motociclismo en general. Quede atento a sus otros recomendados de cine. Hay muchas visiones del cine durante esta época y sería muy bueno escuchar otras voces al respecto. Agradezco infinitamente que se hayan quedado con nosotros hasta el final del programa. Esta noche este contenido fue preparado con el mayor cariño posible, con la mayor dedicación posible, y esperamos que nos comenten, que compartan este contenido, y con la mayor humildad posible espero sus comentarios al respecto del programa.
Me encantó compartir con ustedes. Nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias.